Muchas gracias a la organización por invitarme a dar esta charla hoy. Vale, bien. Hoy voy a hablar un poco de distintas cosas. Voy a estar hablando un poco sobre transiciones ecológicas, ¿no?, hacia una comprensión integrada de la paleodiversidad durante el Paleozoico, ¿no? En esta charla lo que quiero mostrar es, por un lado, un poco sobre la historia de la paleodiversidad, no solamente en el Paleozoico. Yo me concentraré en el Paleozoico, pero a lo largo del Fanerozoico, ¿no? Posiblemente la primera persona en estimar la paleodiversidad a lo largo del Paleozoico fue John Phillips, ¿no? Pero tenemos que ir ya al siglo XX, cuando Newell, Raup o Ballantyne hacen los primeros estudios realmente cuantificando, los primeros estudios cuantitativos sobre la paleodiversidad de invertebrados, principalmente a lo largo del Paleozoico, ¿no? En estos estudios, estos autores, pues, bueno, cuantifican las extinciones y las radiaciones de los grupos fósiles a lo largo del Paleozoico. Posiblemente los estudios de Sepkoski durante los años 80 son la culminación de todos estos estudios durante gran parte del siglo XX, ¿no? Sepkoski define distintas faunas, fauna cámbrica, paleozoica y moderna, y podemos observar estas radiaciones y extinciones a lo largo del Fanerozoico. ¿De acuerdo? Sin embargo, bueno, ya incluso Raup en los años 70, en esta famosa publicación en la revista Science, muestra que hay ciertos problemas con la paleodiversidad, ¿no? Él muestra cómo momentos en los que existe muy poco volumen de roca coinciden con momentos en las caídas o extinciones dentro de estos patrones de paleodiversidad a lo largo del Fanerozoico, ¿no? Estos problemas se han ido solventando. Ha habido muchas formas de calibrar la cantidad de roca con las tendencias evolutivas a lo largo del Fanerozoico. Distintos trabajos a finales del siglo XX y principios de este siglo, como los de Peters y Foot, donde, bueno, calibran la diversidad a partir del número de formaciones o el porcentaje de roca, y bueno, los trabajos de Andrew Smith, que compilan distintos trabajos donde se ha intentado resolver este problema en los estudios de paleodiversidad. Todos estos estudios finalmente destacan dos aspectos importantes a tener en cuenta en cualquier estudio de paleodiversidad. Por un lado tenemos los sesgos geográficos, los sesgos del ambiente y, por supuesto, el grado de muestreo. Hemos visto ahora una excelente conferencia acerca de la paleontología colombiana, y ahí evidentemente tenemos ya un grado de muestreo distinto al que podemos encontrar en otros países. Queda mucho que muestrear, queda mucho por lo que trabajar. Vamos a ver otras charlas en esta conferencia que nos van a mostrar la falta de registro que tenemos en ciertas zonas, ¿no? Especialmente en zonas cerca del Ecuador, ¿no?, como es Colombia. Entonces, estos dos aspectos tienen que tenerse en cuenta. A lo largo de estos últimos años, estos aspectos se han tenido en cuenta en los estudios de paleodiversidad, y claro, al final todos estos estudios de paleodiversidad nos muestran muy bien las fluctuaciones en la diversidad, ¿no? Esto es un trabajo publicado recientemente por Fan y colaboradores, donde trabajan una veintena de especialistas. Este trabajo me gusta bastante, me gusta especialmente porque no solamente ponen un número de taxones en un momento dado, en un periodo de tiempo, sino que los investigadores son especialistas de los distintos grupos y ha habido una revisión taxonómica detrás muy importante. Sin embargo, estos trabajos no nos muestran más que un número de taxones en un momento dado, ¿no? Entonces, si queremos conocer algo más sobre la biodiversidad, saber cómo se originan y cómo evolucionan los organismos, vamos a necesitar dar un paso más allá. Necesitamos cuantificar. Y necesitamos cuantificar cómo varían, cuál es la variación morfológica y cuál es su disparidad. ¿Para qué? Para poder establecer qué controles evolutivos hay detrás de estas curvas.
¿vale? Estas curvas son muy bonitas, son muy interesantes, pero ¿qué es lo que está controlando esto, ¿no? La variabilidad y la disparidad morfológica no dejan de ser dos parámetros que necesitamos conocer, ¿no? La variabilidad morfológica nos va a medir muy bien la cantidad de morfoespacio que ocupan un grupo taxonómico, pero tampoco nos va a decir mucho acerca de cómo de distintos son o si tenemos o no tenemos distintas especies, simplemente el morfoespacio que ocupan. Luego vamos a tener que utilizar métodos estadísticos para saber si ese morfoespacio que ocupan o que no ocupan coincide con que son especies taxonómicas distintas o no, ¿no? La diversidad morfológica, disparidad morfológica, por otro lado, nos va a cuantificar cuánta es la diferencia que hay entre los distintos grupos que estamos estudiando, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Y esto nos lleva a los primeros estudios donde se enfrentaron las diversidades morfológicas, cómo de distintos son los taxones que yo estoy estudiando y cuántos taxones tengo, ¿no? Michael Foot en los años 90 hizo un trabajo muy interesante y él enfrentó estos dos parámetros, diversidad taxonómica y diversidad morfológica. Y él se dio cuenta que había momentos donde teníamos altas diversidades morfológicas y coincidían con bajas diversidades taxonómicas o momentos en los que tenemos bajas diversidades morfológicas, pero altas diversidades taxonómicas, ¿no? A priori tendríamos que pensar que si tenemos muchos taxones, también vamos a tener una diversidad morfológica importante, pero los trabajos de Foot mostraron que esto no era así, ¿no? Realmente lo que estábamos viendo era un problema en los sesgos muestrales, un problema en el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Un problema que nos estaba indicando que estas curvas de diversidad son mucho más complejas y hay algo detrás que las está controlando y que tenemos que atender a otros aspectos, ¿no? Michael Foot repitió estos experimentos no solamente con blastoideos, también con crinoideos y encontró patrones muy parecidos. Además, Michael Foot llevó a cabo unos estudios sobre variedad morfológica y de disparidad morfológica, ¿no? Él encontró que la mayor variabilidad morfológica se encontraba en el ordovícico, pero al estudiar la disparidad morfológica, es decir, cómo de distintas son nuestras especies, él vio que sobre todo se encontraban en la base de los nuevos clados, ¿no? Y esto también es importante, es decir, el origen de los clados, el origen de los morfotipos es mucho más diverso que sus descendientes. A priori podría parecer algo contrario a la lógica, ¿no? Sin embargo, esto se ha visto que es así en muchos grupos fósiles, por ejemplo, estos eurypteridos estudiados por Hughes y colaboradores hace unos años, donde se muestra bueno, pues unos morfoespacios más o menos reducidos a lo largo de la evolución de eurypteridos, pero que las mayores tasas de disparidad se dan justo en la base de estos grupos, ¿no? Entonces, esta heterogeneidad en los ritmos, estos patrones no uniformes nos van a revelar grandes cambios en las tasas de la evolución que corresponden sobre todo a la generación temprana de nuevos bauplanes, de nuevos clados, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy interesante, no voy a entrar en ello, no tengo tiempo, ¿vale? Pero ahora sabemos muchas cuestiones acerca de cómo varía la forma y la Evo de Evo, nos está dando muchas pistas acerca de esto. Esto es una de las líneas de investigación que yo tengo, pero hoy no me voy a centrar solamente en la forma, esto simplemente es para introducir, ¿no? Además, otra de las cosas interesantes, y con esto voy a acabar la cuestión de la forma, pero quiero que vean la complejidad que tiene, es que el morfoespacio que ocupan justo las nuevas formas en 34 filos estudiados en este trabajo de Delaine y colaboradores es mucho mayor que sus descendientes, ¿no? Esto es especialmente evidente si observan en artrópodos. En artrópodos es muy evidente. Entonces, de nuevo, vemos lo mismo que vio Michael Foot con estas fluctuaciones, estas evoluciones heterogéneas entre la diversidad taxonómica y la diversidad morfológica, ¿no? Todo esto nos está mostrando que los estudios de paleodiversidad son mucho más complejos y no podemos reducirlo solo a contar un número de taxones en un momento dado, ¿no? Es necesario contarlos, pero hay que ver
mucho más, ¿no? No solamente nos tenemos que quedar en la cuantificación. Por otro lado, tenemos también algo muy interesante que necesitamos conocer en la dinámica de la paleodiversidad, en la dinámica de la diversidad, como es la evolución de las comunidades, ¿no? En este trabajo muy interesante de Powell y Gobolansky en el 2002, analizaron la heterogeneidad de las comunidades a lo largo del Paleozoico y del Cenozoico y vieron que había comunidades muy uniformes, donde se encontraban representadas las comunidades estaban representadas por un mismo número de individuos, más o menos, cada una de las poblaciones, pero otras comunidades donde las poblaciones se encontraban tenían una heterogeneidad muy grande y había comunidades muy bien representadas y otras muy poco uniformes. Algunas poblaciones con muchos individuos y otras poblaciones con muy pocos individuos. Sin embargo, como pueden apreciar, hay, digamos, una tendencia general hacia comunidades mucho más uniformes, es decir, donde todas las poblaciones dentro de esa comunidad están establecidas con un número similar en el número de individuos, ¿no? Esta tendencia a una mayor uniformidad en las comunidades se interpreta y se interpretó en ese momento como una adaptación al medio, ¿no? Tenemos una adaptación óptima de los organismos a través de la morfología funcional al medio en que les rodean. Esto es lo que se denomina la diversidad ecológica. No solamente vamos a tener una diversidad morfológica y taxonómica, sino también ecológica. La diversidad ecológica va a ser y muy importante porque va, mediante los factores abióticos y bióticos, va a tener una influencia y va a retroalimentar la diversidad morfológica y la diversidad taxonómica. Es decir, van a estar relacionados, ¿de acuerdo? Es decir, la ecología va a cambiar la forma y al cambiar la forma voy a cambiar también la taxonomía, ¿de acuerdo? En este trabajo que he nombrado antes, publicado en Science, mostraron una tendencia muy interesante y una correlación entre la concentración de CO2 y la diversidad a lo largo del Paleozoico, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cómo va a afectar, si hay una relación, cómo va a afectar los cambios geográficos o los cambios ambientales en la diversidad, ¿no? Entonces, es evidente que si hay una relación entre estos dos parámetros, otros parámetros van a cambiar muchísimo, ¿no? Y efectivamente vemos, y esto es muy conocido, como por ejemplo la diversidad disminuye, como en este caso con los trácodos, desde las zonas ecuatoriales a las zonas polares, y ejemplos muy similares se han publicado por Ballantyne y colaboradores en bivalvos, por ejemplo, ¿no? En estos bivalvos en el Pacífico y en el Atlántico, que vemos que desciende la diversidad según vamos hacia latitudes polares, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. ¿No? Corresponde una correspondencia también con la temperatura. Es decir, que la diversidad va a tener mucho que ver con esta diversidad taxonómica y morfológica, con esta diversidad ecológica que estaba hablando, ¿no? A lo largo del Fanerozoico se han hecho estudios y también se han encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Que merece la pena nombrarlas en esta charla hoy, ¿no? Hay momentos en los que Mau y colaboradores encontraron altas diversidades con bajas temperaturas, ¿no? Hay una relación muy interesante entre estos dos parámetros que ahora veremos. Cosas muy parecidas encontraron Haun y colaboradores y finalmente en este trabajo de Davis con crustáceos también encontraron que existe una mayor, una radiación, una diversidad mayor de estos crustáceos justo después de momentos de enfriamiento global, ¿no? ¿A qué se debe esta relación? Bueno, se debe principalmente a que están cambiando los hábitats. En los hábitats hay cambios importantes debido a estos cambios globales en el ambiente, estos cambios de temperatura y en este caso los crustáceos, pero otros organismos necesitan adaptarse. Y estos cambios, estas adaptaciones producen nuevos taxones y producen radiaciones importantes que vamos a detectar en la evolución de distintos grupos, ¿no? Estos en crustáceos, pero
ocurre en muchos otros grupos. Por tanto, tenemos esta integración de diversidades, ¿no? Y es algo que quiero mostrar en esta charla. No solamente tenemos que estudiar la diversidad y ver los números a lo largo del Paleozoico, sino relacionarlo e integrarlo con otras cuestiones, ¿no? Tenemos la diversidad morfológica, la disparidad, tenemos por otro lado la diversidad ecológica, que va a estar, bueno, va a depender mucho del medio ambiente, y la morfología funcional va a hacer que los organismos se nos adapten a estos cambios ecológicos, a esta diversidad ecológica. Y en la medida de lo posible, como digo, necesitaríamos integrar estas cosas, ¿no? Tenemos que avanzar hacia un mundo más integrador, y hoy en día está muy en auge la ecomorfología, ¿no? Desgraciadamente en invertebrados no tanto, pero en vertebrados, pues los últimos 40 años, diría yo, se han estudiado mucho esta relación entre la morfología y la ecología, ¿no? Lo que es la covariancia entre forma y ecología. En invertebrados les traigo algunos ejemplos, como estos en braquiópodos, el cámbrico de Burial Shale en Canadá, donde hay una relación directa entre la forma y al tipo de bioclasto al que los braquiópodos se fijan, ¿no? O este ejemplo que publicamos hace unos años de trilobites, una especie de trilobites Ornithocephalus indicus, que es el marcador del melangense, en el cual cambia un poco la morfología dependiendo también del ambiente, ¿no? Organismos, poblaciones como esta que tenemos de aquí, que es en Siberia, reducen el tamaño del ojo debido a que viven en zonas mucho más turbias y mucho más profundas, ¿no? Además, la ecomorfología nos permite estudiar diferencias ecomorfológicas entre distintas especies, ¿no? Como este caso muy interesante publicado por Imran Rahman este mismo año y colaboradores, donde bueno, se ha podido comprobar gracias a dinámica de fluidos cómo hay cierto beneficio de equinodermos, estos son equinodermos cinta, aquellos que son muy inestables en el fondo marino, crean unas turbulencias las cuales les permiten tener una mejor alimentación, ¿no? Entonces digamos que hay una mejora de la alimentación, pero hay un empeoramiento en la estabilidad, ¿vale? Son cuestiones muy interesantes que se están explorando hoy en día y que se tienen que seguir explotando. La ecomorfología además nos va a permitir estudiar mucho cómo van cambiando las especies a lo largo del tiempo por cambios ambientales, ¿no? Este trabajo con amonites clásico del Jurásico, donde se va adaptando la espiral dependiendo, los amonites dependiendo del nivel relativo del mar, o estos ejemplos también clásicos del Devónico en la Montaña Negra, en el sur de Francia, publicado por Raymond Faix y Ewan Clarkson en los 80, ¿no? Donde los trilobites pelágicos cambian la morfología dependiendo también de cambios ambientales, ¿no? Entonces, tenemos estas herramientas y, como digo, lo traigo aquí porque sé que me están escuchando nuevas generaciones, gente joven, y tenemos que integrar todos los datos para comprender mucho mejor la evolución. Se han hecho cosas, pero bueno, hay mucho trabajo para el que hacer, ¿no? Entonces vemos que los enfoques en paleodiversidad de invertebrados sería el enfoque clásico de la paleodiversidad taxonómica, número de especies, radiaciones y extinciones en un momento dado, la paleodiversidad morfológica o disparidad, ¿no? Estudiar cómo cambian estos taxones y, por último, la diversidad ecológica, ¿no? Vemos que hay una relación directa entre estas dos primeras, taxonomía y morfología, y no podemos olvidarlo. No podemos, los trabajos de taxonomía, no quiero que se malinterprete esta charla, ¿no? No quiero decir que solo haya que hacer una cosa o hay que hacer la otra, no, es que hay que hacerlo todo. Esto es lo complicado, hay que integrarlo todo, ¿de acuerdo? Y tenemos un puente de unión con la ecomorfología entre estos dos tipos de paleodiversidades, ¿de acuerdo? Entonces, las líneas de investigación que yo llevo en los Andes son estas tres líneas que se nos solapan. Evidentemente, muchos de mis estudiantes tocan unos aspectos o tocan otros, ¿no? Muchos estudiantes de grado, pues es difícil integrar todo esto y al final no deja de ser un puzzle que vamos uniendo piezas poco a poco y nos nutrimos de distintas herramientas, ¿no? Y esto es importante, somos geocientíficos, somos geólogos, somos paleontólogos y no podemos olvidar herramientas clásicas, pero otras herramientas
a las que hay que echarle mano hoy en día y que tenemos que usar, ¿no? Van a ser muy útiles. En esta charla hoy, como tampoco tenemos tiempo para hablar de todo, me voy a centrar solo en cuestiones de diversidad ecológica, ¿vale? Que son muy importantes y las relacionaré en cualquier caso con la diversidad morfológica. ¿Dónde me voy a centrar? Principalmente en esta charla me voy a centrar en el Cámbrico y el Ordovícico, que son dos momentos claves donde se solapan fauna cámbrica y paleozoica de Sepkoski y donde tenemos dos radiaciones sumamente importantes, la cámbrica y la ordovícica. Yo utilizo artrópodos como mi modelo de estudio y principalmente trilobites. Los trilobites habitaron gran número de hábitats, tenemos gran número de diversidad y son muy útiles, ¿de acuerdo? Y aquí vienen los problemas, ¿no? Cuando se han hecho estudios de paleodiversidad, se observan distintos modos de vida y muchas veces no sabemos si esos modos de vida realmente corresponden con la realidad, ¿no? Entonces, este trabajo un poco quiere estudiar esto, quiere ver la relación que hay entre los modos de vida para luego ver si nuestros patrones de radiaciones y nuestros patrones de diversidad a lo largo del Paleozoico y a lo largo del Fanerozoico son o no son reales, ¿no? Entonces, en este día de hoy voy a mostrarles dos transiciones rápidamente. Una transición epiventos, endoventos, epiventónicos, endoventónicos, y una segunda transición que va a ser del mundo epiventónico al mundo pelágico, ¿no? Comenzando con la primera de las transiciones, epiventónica, endoventónica, tenemos muchísimas evidencias de esta transición, ¿no? Sobre todo en las huellas fósiles. Estos son el número de bioturbaciones y de, de bioerosiones también, pero sobre todo bioturbaciones que tenemos en el Cámbrico y en el Ordovícico a lo largo de eh, publicado por Boitois y colaboradores, ¿vale? A lo largo de estos 100 millones de años, ¿no? Podemos ver que tenemos dos escalones importantes, uno cámbrico inferior hasta el cámbrico, hasta la serie 2 del cámbrico, y uno que iría al comienzo del ordovícico hasta el ordovícico medio, más o menos, ¿no? Tenemos muchas evidencias de las interacciones de artrópodos y principalmente de trilobites con el sustrato, ¿no? Tenemos evidencias de que eran depredadores. Aquí tenemos estos rosoficus que estaban alimentándose de gusanitos, pero también sabemos que eran detritívoros. Aquí tenemos un caso muy interesante publicado hace unos años donde el tubo digestivo está relleno. Entonces los trilobites tenían unas relaciones importantes con el sustrato. Por eso estamos estudiando a partir de biomecánica, a partir de elementos finitos, cómo es el comportamiento del cefalón con la interacción con el sustrato, ¿no? Hemos visto algo muy interesante. Tenemos trilobites sin suturas faciales en la parte dorsal y trilobites con suturas faciales en la parte dorsal, en la cara dorsal, ¿no? Hemos visto que los trilobites con suturas faciales tienen un mejor comportamiento, están mejor adaptados a una actividad de enterramiento, a un burrowing, a arar la tierra, ¿de acuerdo? Además, tienen unas adaptaciones muy interesantes referentes a la muda. Las suturas faciales ayudaban en la muda y al colocar en la cara dorsal, a colocar en esta parte nuestras suturas, esto también permitía mucho el proceso de muda. Este era el proceso de muda de los trilobites sin suturas faciales y tenían una sutura marginal que se rompía de forma muy común en estos trilobites, como tenemos alguna evidencia, pero que al colocarlas en la parte dorsal, bueno, pues protegían estas suturas durante el proceso de muda y la interacción con el sustrato, ¿de acuerdo? Además, hemos analizado los linajes postcámbricos, no solamente los cámbricos, y hemos visto que tenían una mejor adaptación al burrowing, una mejor adaptación a realizar bioturbaciones, ¿de acuerdo? Evidencias en la morfología funcional de trilobites ordovícicos son muy claras, estas publicadas por Hamann, donde la morfología funcional nos muestra que estaban muy bien adaptados para producir estas madrigueras
infaunales, ¿de acuerdo? Además tenemos evidencias también directas, como este trabajo publicado por Chambers hace unos años, donde encontraron a un trilobites en un talasinoides. Sin embargo, bueno, siempre nos queda un poco la duda y por eso hemos estado estudiando dos morfotipos completamente diferentes, ¿no? Aquí tenemos Megistaspis y Laenus, con dos morfotipos muy distintos. Y también hemos utilizado herramientas computacionales, elementos finitos, en modelos tridimensionales para analizar cómo se comportan estas morfologías ante un esfuerzo contra el sustrato. Hemos visto que, al contrario de lo que se pensaba en Megistaspis, pues esta proboscis, este cuerno anterior, posiblemente no serviría para excavar, ¿no? Hasta el día de hoy se habían propuesto pues, una función protección pasiva, se había puesto un efecto de raqueta de nieve, se había propuesto también una selección natural de esta proboscis y se había propuesto una herramienta excavadora. Los elementos finitos nos muestran que la herramienta excavadora sería muy complicada porque es una estructura muy débil y se nos rompería. Sin embargo, bueno, podemos proponer algo nuevo y posiblemente estabilización durante la alimentación. Hemos propuesto, uno de mis estudiantes, Alejandro Corrales, ha trabajado en esto y con dinámica de fluidos hemos visto que sería muy bueno para estabilizar el trilobites en el sustrato gracias a las corrientes que ejercerían una presión. Como digo, esto es algo que seguimos trabajando. La otra transición de la que quiero Doctor, hablar hoy rápidamente es la transición del mundo epibentónico al mundo pelágico, ¿no? O sea, hemos empezado con el mundo epibentónico, donde todos los animalitos en el Cámbrico estaban en la disculpe, profesor. superficie. Sí, Es que quedan 2 minutos para finalizar la conferencia. termino rápido, sí. Listo. Y esta transición hacia el mundo pelágico, ¿de acuerdo? Entonces, también hemos estado analizando cómo los trilobites tienen la capacidad natatoria, existen distintas morfologías, etcétera. Aquí tenemos otra vez el mismo problema, ¿no? Aquí quiero destacar el problema de que muchos trilobites en trabajos recientes se interpretan como nectobentónicos, perdón, es decir, vivirían próximos nadarían cerca del suelo, pero cuando analizamos su capacidad natatoria vemos que eso no es cierto. ¿De acuerdo? No voy a entrar en los detalles, pero vemos que no es cierto. Además, estamos viendo que la hidrodinámica sería muy interesante para, por ejemplo, la alimentación. Esto sí que es algo muy novedoso. Bueno, este artículo está ahora mismo para ser enviado y que tenía mucha relación con la alimentación, la forma en la que tendrían el exoesqueleto. También, bueno, la alimentación no solamente en animales bentónicos, sino en animales pelágicos, y cómo estos animales pelágicos utilizaban distintos estilos como el enrodamiento, ¿de acuerdo? Para, bueno, descansar, y cómo la hidrodinámica les facilita mucho de sobremanera el poder descansar. Aquí tenemos a Microparia enrollándose en la columna de agua, y cómo el trilobites utilizaría este modo de enrollamiento para estar descansando en la columna de agua, ¿no? Entonces, bueno, simplemente de forma muy rápida, tenemos mucho trabajo para hacer. Estamos viendo cómo los animales bentónicos tenían unas transiciones a un mundo endobentónico con unas preadaptaciones muy interesantes, y estas preadaptaciones le sirvieron a los trilobites, pero también posiblemente a otros organismos, a arar la tierra de alguna forma, de alguna manera, a bioturbar mucho más. Tenemos las evidencias en el registro fósil icnológico, y esto sería fundamental para las biodiversidades que encontramos en el Paleozoico, sobre todo para la radiación que encontramos en el Ordovícico y posteriormente, ¿no? Además, tenemos muchísimos datos ahora de cómo nadaban y cómo interactuaban los trilobites, pero también otros organismos, con el medio que les rodeaban. Podemos tener todos estos datos hidrodinámicos y mecánicos que nos van a informar realmente de cómo funcionaban mucho mejor de lo que se conocía como estaba interpretado hasta el momento, ¿no? Estas adaptaciones, además, vemos que les servían para la alimentación, ¿de acuerdo? Entonces,
Simplemente quiero mostrar que dentro de los estudios de paleodiversidad hay muchísimas cosas que hacer. Tenemos que evaluar nuevas formas de comprender cómo vivían los animales, cuál era la forma de vida de sus organismos, para poder comprender la mecánica de la biodiversidad. No vamos a comprender la mecánica de la biodiversidad solamente cuantificando taxones. Tenemos que hacer algo más. Muy rápidamente agradecer a los colegas, a estudiantes y bueno, a ustedes por escucharme.